Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la revista argentina de videojuegos Next Level, una que tiene sus modismos argentinos. Normalmente las revistas que siempre uno tenía eran, ¿no?, la PlayStation Power o la Nintendo Club, y todas esas venían de España o de algún lugar de Europa, así que como que algunos chistes no se entendían porque eran como de hostias, hostias Harry. Pero en este caso es lo más cercano que tenemos de algo más local, por lo menos acá de Argentina. Ahora vamos a darle una pispeada, vamos a darle una mirada. Este es de 2000, así que ya para esa época había salido hasta la Dreamcast. Vamos a ver qué es acá. En esa época la GameCube estaba como en el nombre código de Nintendo Dolphin. Y ahí, por ejemplo, puede verse la noticia del Zelda, de la Zelda, del Final Fantasy IX que salía por aquella época, que era el último que iba a salir para la PlayStation 2. También había noticias bastante interesantes, por ejemplo del Unreal, que al principio se empezó a programar para la PlayStation 1, pero después con la salida de PlayStation 2, ahí dice, de que la consola, que con la salida de la consola iba a salir el Unreal, pero no, al final no para la Play 1, sino que para la sucesora, la PlayStation 2. Más juegos que no los conozco. Acá unas breves noticias. Este siempre me llamó la atención, el de convierta su PlayStation 2 en una PC. Que en una expo habían conectado una PlayStation 2 con una impresora y después empezó a funcionar como que si fuera una PC. Supuestamente lo grabaron, entonces creo que este es el nombre de la expo, así, Midware Expo 2000. Pero no he visto que alguien suba algún video ni nada. Esta era una de las primeras impresiones de que el Max Payne no iba a salir para las consolas, cosa que después sí terminó pasando. Fechas de lanzamiento de distintos juegos para aquella época. Legend Resurrection también lo nombraron en el otro. El Spider-Man también. Son todos prácticamente de la misma época. Es el Superman, fue que después se terminó convirtiendo en el Superman 64. Al parecer la versión de Play tenía bastantes mejoras en comparación del que terminó saliendo. Echo de Dolphin, también de Nintendo 64. Ay, ¿por qué se desenfocó tanto? Todas las fechas corresponden al lanzamiento en Estados Unidos. Vamos a ver qué sigue. Acá, el Capcom vs SNK. Recuerdo que, sí, ahí cuando tuvimos esta revista ya teníamos la PlayStation, la 1, esta la tuvimos como en el 2004 y nosotros tuvimos la Play en el 2003. Y al fin, digamos que como que estábamos un poco más o menos renovados en algunas cosas. Por ejemplo, de que ya conocíamos que era el Capcom vs SNK. Y la verdad que está muy bueno. En esta revista se habla mucho de la Dreamcast. Yo, para ser sincero, nunca vi ninguna Dreamcast en ningún. Acá, por lo menos, que soy de Santa Fe. Nunca vi ninguna Dreamcast en algún más accesorio para la Play 2. Los distintos periféricos que usar. Acá lo mejor y peor de las noticias de lo que había últimamente. La aparición de copias piratas de Dreamcast, el Marvel Capcom 2 de Dreamcast. La última Nintendo, ahí. Después de distintos locales de videojuegos. Como había un meme que decía de que todos los lugares todas las promociones o cosas de videojuegos tienen que tener al menos un Mario o un Sonic. Como decía acá, no era muy común de ver una Dreamcast. Siempre que iba algún negocio de videojuego o algo así, eran en Sega Genesis, Family, PlayStation 1. Y después era más común de ver, últimamente, después de los últimos años, PlayStation 2. Después, y en algún que otro lugar de Xbox, pero era muy poquito. Bueno, acá una vista previa del Tony Hawk Pro Skater 2.
del Fear Effect. Este no, nunca lo había jugado, pero se ve interesante. Dino Crisis 2, muy buen juego, muy buena continuación del original. Este me gusta un poco más porque no lo pude dar vuelta. El 1 no, ni chance. Este Ferrari Challenge, no sé si llegó a salir. Se ve bastante interesante. Creo que sí, pero le habrían cambiado de nombre. Este ya para la PlayStation 2. Este que lo hacía Acclaim. Debe ser de los últimos juegos porque la Acclaim estaba en las últimas en aquella época. Creo que lo último que salió fue Turok, me parece, en el 2002. Turok Evolution. El Seaman. Este sé que también tuvo su conversión para PlayStation 2, pero me parece que solo salió en Japón. Este era muy raro. Recuerdo que cuando veía la revista esta me fascinaban los gráficos, como se ve, decía, oh, se ve real. En cierto sentido se ve bastante bien. Pero se nota que es un juego raro. ¿Cómo que se llamaba? De Sega. Sé que otra esta marca de este juego también había. Jet Set Radio, ya me acuerdo. Si juegan el Sonic en Sega All Star Racing, están los escenarios de este juego. Este era uno de los tantos juegos que empezaba a implementar el cel shading. Bueno, uno era el Fear Effect que vimos y otro uno de pelea de PlayStation que también salió en Japón únicamente, pero era medio raro. O sea, medio raro de ver eso. Un Star Wars, Starfighter. Como en aquella época recién salía el Star Wars, la amenaza fantasma, había muchos juegos y cosas comerciales referidas a la nueva película que era el episodio 1. Más publicidades de videojuegos. Ahí está la querida Lara Croft. Y otros personajes de videojuegos. Este es largo, es una larga lista de como una. Y tipo análisis, no sí un análisis, pero sí como detalles del último Final Fantasy 9. Yo no soy muy, ¿cómo decirlo? Muy acérrimo a los juegos RPG, soy bastante malo. Para muchos, por lo que he visto en varios foros y todo eso, es como que es de los, para muchos, más queridos de la comunidad, como que dicen que vuelve a los orígenes, cuando era más bien algo no tan tecnológico la saga del Final Fantasy, sino más bien como algo, entonces sí, de magia y hechizos. Yo la verdad que no sé. Esto, como ya dije, en esta revista se habla muchísimo de la Dreamcast, en este caso de la función online. Y acá te muestran una guía de cómo entrar al home media, al network de la consola. Yo sé que para esa época la PlayStation 2 y la Dreamcast tenían internet, pero a decir verdad, nosotros no, acá no vino ni con el, cuando compramos la Play 2 nunca nos vino ni con el CD de instalación, ni con nada. Veíamos que tenía el puerto de atrás para arrancar internet, pero nunca tuvimos, ¿cómo decirlo? No era muy probable que eso pase acá. Cómo se podía chatear con una Dreamcast, o sea, cómo se podían escribir mail. Acá más cosas de la versión de Dreamcast. Los browsers y los jueguitos que habían si entrabas al, digamos, modo online de la consola. Más novedades. Acá hay análisis de videojuegos. Esto está muy bueno. Acá las clasificaciones. De 100 a 90, un clásico. De 89 a 80, excelente. 79 a 70, muy bueno. 69, 60 bueno. Después hay como que estas son las bajas. 59, 50. Después 40, 40. Y 39, 30. Y si tienes menos de eso, entonces son bastante malillos. Acá hay distintas reviews. Este no lo conozco. El Cover Up Nuclear Dawn. Y vamos así ustedes
Después le ponen pausa y leen la crítica. Acá te dicen de Contreras y la clasificación un 68. Acá del tan odiado últimamente, es bastante Special Force. Y acá una cosa rara, este es el único, creo que la única revista de videojuegos que habla bien del Mortal Kombat del Mortal Kombat de Special Force. La clasificación un 72, así que tiene un aprobado. Acá él pone lo mejor, el nuevo toque para la saga de Mortal Kombat. Lo peor se puede grabar solo entre niveles. Creo que esta es la única crítica positiva que le dieron al juego. Ahí ustedes van poniendo pausa para leerlo, la crítica que quieren. Después tenemos el Ronaldo Fútbol. Este no sé si acá era muy conocido. Acá el Winning era como el rey de los juegos de fútbol. Pero tiene un 85, así que está aprobado. Después tenemos el Digimon World. Creo que había un error con este juego, por lo menos en su versión. Bueno, ahí dice. Empieza bastante chistosa la crítica sobre su gusto de los Pokémon. Creo que había un error con este juego. Un 60, así que aprobado por los pelos. Este se veía bastante bien para hacer PlayStation 1 de macros, que sería el Robotech, acá que salieron. Siempre van a mencionar el de Do You Remember Love? Y este tiene un 75, está aprobado. Este me llamaba mucho la atención, Drácula Resurrection. Creo que también es uno medio de aventura gráfica o algo así. Pero este siempre me ha llamado la atención los personajes, el escenario. Si alguno tiene el Drácula Resurrection, pónganlo en los comentarios y diga exactamente de qué se trataba. Bueno, también tiene un aprobado. Ahora los de Nintendo 64. StarCraft. Bueno, tiene bastante. Kirby 64. Un 63, que raro. El dorado. Cierto que ya había salido para esa época. No sé por qué esta revista como que me parece más nueva que aquella época. Acá me falta una página, era porque alguien recortó. Acá justo había una imagen de la típica imagen de Rey Ayanami. Y alguien me cortó alguien me cortó la hoja. Así que como que pasan de un lado para otro. Bueno, la versión de Game Boy Color del 1942, creo que muchos recordamos esta. Este sí tienen que hacerle pausa y leer la crítica, está muy buena. Es de alguien que no quiere analizar el juego porque ya lo considera bueno y un clásico de su época. Acá supuestamente está narrando la historia y dice, lo único que quería para el personaje era volver a su casa para ver el laboratorio de Dexter, que sí, en ese año ya existía. Acá en este juego también es un clásico, todo lo que tengo Family lo habrán jugado. Está, lo mejor 1942, lo peor que yo tengo que escribir la crítica. Después Omicron, que era un proyecto que apareció en PC y después hicieron una conversión en Dreamcast. Aunque sí parece más bien algo de Play 1. Ahí. Estas sesiones son alucinantes, se frenan con bastante frecuencia. Después esa cosa. Ya era una novedad de PlayStation 2. La PlayStation 2 recién estaba como saliendo al mercado para aquella época. Y este dice que es una especie de clon del Wipeout. Lo mejor, la música suena bastante bien. No aporta absolutamente nada. Un 55. Esta era la nota más baja de la revista. Acá el Chrono Trigger, Chrono Cross, creo que era este. Porque me duele la garganta ahora. Acá, lo mejor y lo peor. Lo mejor, todo. No se entendió todavía. Lo peor, que la perfección no existe. Vamos acá.
Este nosotros sí lo teníamos, el Mutant Academy de los X-Men. Y acá lo que más que nada critican es que el juego se parece demasiado a la saga de Marvel vs. Capcom. Y sí, tienen razón en cierto sentido porque varios de los ataques, los movimientos eran bastante parecidos a lo que trasladados al 3D. Sí, el juego me gustaba bastante, más que nada la segunda parte y todo lo que se podía desbloquear y traer, justo lo que dice, traer la película, los trajes de la película. Era bastante, digamos, como que completo en eso, como venían los juegos antes. Pero tiene un 68. Lo mejor, ahí, enfócate. A lo mejor los gráficos, un juego más de pelea. Y tiene, en cierto sentido, sí tiene razón. Era como que tomaba mucho del Marvel vs. Capcom. Acá, más tiendas de videojuegos. Nunca había leído que decía Saturn. Y ahí venía de Dreamcast, de PlayStation 1 y de la Nintendo 64. Como dijeron en esta revista, hablan mucho de la Dreamcast. Bueno, esta es una página promocional de las cosas que venden, desde cartas Pokémon, CDs, cosas de las Dreamcast y cosas nuevas de la nueva consola de Sony. Claro, la PlayStation 2 recién se estaba horneando. El Colin McRae 2. Muchos dicen que es uno de los mejores juegos de carrera de la PlayStation 1. Yo quisiera jugar un Colin McRae. No me acuerdo si juego uno, creo que no. Pero se ve muy bien. Una crítica de 92. Seguro habrá Colin McRae para PlayStation 2. Eso es lo que menos quiero probar. Lo peor me pensar en algo. Acá la crítica del Winnie Level 2000. Acá en Argentina siempre se fue más. Hubo mucho más favoritismo, digamos, por el Winnie Level porque hacía bien las cosas, entregaba un buen juego de fútbol. Y en este caso lo comparaban con el FIFA que salía por aquella época, que era el FIFA 2001, me parece. Gracias Konami por hacernos tan felices. Qué lástima que después de eso no se pudo mantener en el tiempo. Obviamente el juego que venía en japonés, porque así era como lo probaban. Acá las cosas venían así. Acá. Me parece que FIFA no sale ahí. Acá. El ole, hola, la. ¿Cómo cambiaron los tiempos? FIFA se la come y Winnie se la da. Una aprobación de 95%. Lo mejor que Konami piensa. ¿Por qué se enfoca tanto? Konami piensa sacar Winnie Level para PlayStation 2. Solo hay equipos japoneses, pero no importa. Acá, este Legend of Dragon. ¿Cómo era? Así es un RPG. Y si bien normalmente lo de esta revista y todos les gustan los juegos de RPG, como que acá no hubo mucho gusto, digamos, por el cosa. La crítica de un 65, de un apenas aprobado. Carente de personalidad que me aburre. Acá más tienditas de videojuegos, más periféricos. Esa es la Virtual Boy. No sabía que alguien vendía de la Virtual Boy. Había muchos locales antes así de venta de videojuegos y todo. Ahora todo se hizo más bien como online, por así decirlo. El Street Fighter Double Impact, que sería la segunda actualización del Street Fighter 3. Y acá también, digamos, como que le ponen un poco a parir eso, de que piña va, piña viene. De que lo veían bastante innecesario porque ya había salido en los arcades, por lo menos allá en Japón, el Terror Strike, o sea, la tercera versión del tercero. Así que no veían mucho sentido en lanzar el Double Impact si ya iban a lanzar el Third Strike. A mí me salió mal, el Third Strike. Acá, un 84. Uy. Más avisos publicitarios de más tiendas, de consolas. Vamos rápido.
El Virtual Tennis. Este recuerdo que venía también en los celulares de Sony Ericsson, los verdecitos con pantalla. Pantalla, que es decir, cámara. Estaba bastante bien, lo moló bastante bien. Yo tenía el Virtual Tennis 2 de Play 2. Iba a ser de Play 1, pero no salió para Play 1. La verdad que muy bueno, muy adictivo. No tiene opción de internet. Acá estamos en Argentina, no usamos opción de internet. Y acá de otras revistas que también hacía la que hacía Next Level. Este era PC Extreme. Recuerdo que tenía una PC Extreme, pero no sé, se me perdió. Y hablaba re mal. Este es, quise decir, Next Level Extra. Acá se más hincapié en Special Forces. Y también te mostraba un avance de la Nuke o Nuke. Este creo que también eran los encargados de hacer esta revista, lo que hacían la Nuke. Esta era más bien una de anime y todo eso de aquella época, lo que salía. Sí. Bueno, el personaje ese que está ahí, el animado que tiene la metralleta y está vestido de guerra, es Amazing Nurse Nanako. Eh, Me tomó años encontrar de qué era eso, porque en esa época no había un internet decente. El anime está bastante bueno. Acá, el Marvel vs. Capcom 2. Este fue como, digamos, el título definitivo de la saga de Marvel vs. Capcom, con todos los personajes que tenían, los desbloqueables. Aparte era de lo último por aquella época porque estaban perdiendo los derechos de Marvel para hacer más juegos. Así que por un buen tiempo no se había lanzado nada. Hasta después el Marvel vs. Capcom 3. Pero ahí después justo no pudieron hacer más actualizaciones. Y estaban en las tiendas de Play y de Xbox. Pero lo sacaron rápido porque, como había dicho, habían perdido después la licencia. Algo que se quejaban acá era que la versión de Dreamcast no tenía internet. Para mí, no sé, hubiera sido una locura. Lo que conocemos del internet lo sabemos por la película Hackers, así que. O por la serie de Carlos Calvo, el hacker. Del Space Channel 5. No pasa rápido. No me acuerdo qué fue lo que se recortó acá. Acá más noticias. Los chimentos de los videojuegos. El Solid Snake, que iba a salir el Metal Gear Solid 2 para aquella época. Más curioso el Tomb Raider, que también iba a salir para Play 2, que después terminó saliendo como en el 2003 más o menos. Y acá la Nintendo GameCube en realidad se iba a llamar Dolphin, y por eso acá como que una novedad. El nuevo nombre de la Dolphin. Y en realidad se iba a llamar StarCube, antes que se llame GameCube. Una guía del código Verónica, que era del código Verónica, el código Verínica, la verdad que está bastante bueno este informe. Después contó el código Verónica para la Play 2 de esto, me sirvió bastante. Enfrentarse a los zombies, yo le escapaba más que nada, aunque las primeras veces le peleaba con un cuchillo. Lo de la mezcla en 3D. Eso sí, lo que no me gustaban mucho eran los zombies. Acá en las fotos, en las imágenes se ven geniales los zombies y los monstruos. Pero después a la hora de. Ay, hay una hoja entre medio. Vas a pedir que te manden a tu cuarto por penitencia. Claro, para jugar los distintos videojuegos que uno tenía. Vagrant estaría muy bueno. De los distintos puzzles. Para usar Steve. También la mecánica era algo dura del Resident Evil Código Verónica. Steve Burnside. Era Leo en esa época porque se parecía mucho a Leonardo DiCaprio. Después cuando lanzaron la versión X para PlayStation 2,
le cambiaron la imagen para que no se pareciera tanto a Leonardo DiCaprio. No sé si era por derechos de imagen o porque para contentar a los fans, para que ya no se quejen de que parecía a Leonardo DiCaprio. Porque no era muy querido en aquella época. La familia Ashford, como decía, los monstruos se veían geniales así en las imágenes. Pero después cuando uno los veía como en el juego era como que más que nada, justo cuando lo podía jugar, yo había jugado al 4, al Outbreak y al The Dime, así que los monstruos se veían. Si lo hubiera jugado en su momento, sí, obviamente hubiera parecido un salto tremendo. También algo que no me gustaba del código Verónica era el hecho de que las mecánicas parecía que hacían un retroceso en comparación de los juegos de Play 1. Era muchísimo más duro de mover que el Resident Evil 3 o el Resident Evil 2, quizá al mismo nivel del Resident Evil 2. Estas imágenes eran geniales. También la guía del juego estaba bastante interesante. Ese era el Nosferatu, me parece. Nunca pude llegar hasta esa parte. Siempre tuve problemas con el Resident Evil código Verónica. O se me tildaba o se me borraban los datos. Se hacía en la Play 2, que como que se rayaba el CD, que necesitaba 2 CDs encima. Aunque creo que iba en un solo DVD. No sé por qué me lo vendieron en 2 CDs. Estos son trucos. Este para el Tomba, el Street Fighter X Plus y el Digimon. Este para la Dreamcast, esos juegos. La Nintendo 64. Estas son cartas, sí, son cartas a la revista. Antes de que existieran en sí los foros de internet y todo eso, la gente se comunicaba para esto. Y hablaban mucho de la Dreamcast en esa época y decían de por qué algunos juegos no tenían la calidad que tenían que tener. Y eso era porque la Dreamcast no usaba CD, y acá lo decía el editor, de que muchos compran CD que ocupan unos 650 megas, pero la Dreamcast en sí, los juegos, ocupan GD-ROM, que son como juegos de giga, me parece, de otro formato. Así que si los graban en CD, no va a funcionar. También otra carta, de este por acá, decía de que los videos, las imágenes que se mostraban de PlayStation 2, como que en realidad eran solo secuencias de video y que la PlayStation 2 no se veía así. Y después acá lo que afirmaba era de que sí eran lo que mostraban de juegos como Tekken o el Zone of the Enter. Eran secuencias del juego, eran gameplays y no escenas cinemáticas. Que por más bestial que parezca, la PlayStation 2 se ve así. Y acá te explicaban de la época en la que iba a salir y después, porque en Japón ya había salido y que había pisado tierra, obviamente por la piratería. Después de otro RPG. Estas cosas eran bastante... Por lo menos a mí me gustaba de estos cartas al editor y foros que tenían sobre los videojuegos. Y acá termina la revista. Lamentablemente solo conseguí una esta está buena. Esta carta es de uno que escribió una carta a la editorial acá, pero usando una Dreamcast, que se conectó a internet y le mandó al correo de Next Level. Y después dice que le responden como se notaba que escribieron con el pad de Dreamcast porque tuvimos que corregir la carta y me llevó toda la mañana. Está muy bueno. No puedo creer que algunos se hayan conectado eh, su consola al internet. Acá por lo menos con la Play no era muy habitual de ver eso. No era muy común de cada uno decir, jugamos online ahí en la Play. Bueno, y ahí termina. Sí, la tapa, la portada y esto se nos salió con el tiempo. Pero aún así una buena revista. Muy pocas eran locales así que hablaban sobre videojuegos. Bueno, espero que el video les haya gustado.
Pongan en los comentarios si tuvieron una Next Level o alguna otra revista de videojuegos, si tuvieron alguna Dreamcast o pudieron conectarla al internet, o si pudieron jugar con la PlayStation 2 en sus primeros días. Espero que el video les haya gustado. Muchísimas gracias a todos los que se suscribieron al canal. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chau.